Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto, en el cual profundizamos sobre el especial Crecer sin elegir, embarazos impuestos. Soy Beatriz Colmenares y hoy me acompaña Pilar Rodríguez, la autora del reportaje Las niñas de Guatemala no conocen la primavera, que publicamos en el portal el 5 de marzo de 2026 y que ustedes pueden leer en el momento en que deseen. En este reportaje, Pilar nos contaba cómo, según expertos consultados, este país tiene un marco político y legal relativamente favorable para la prevención de embarazos en niñas y adolescentes. Cito, en este caso, a Jimena Aguilar, coordinadora de incidencia política en INCIDEJoven, una organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Y entre los programas a los que se refiere la experta, figura el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes, al que nos vamos a referir a partir de ahora, como Planea. Pilar, cuéntanos un poco desde cuándo existe y para qué fue concebido. Hola Beatriz, sí, el Planea ya viene desde hace rato, empezó en el 2013 impulsado por el gobierno de Otto Pérez Molina. En ese año fue el Consejo Nacional de la Juventud, la CONJUVE, que hasta el año pasado había formado parte de la mesa. Algo que hay que hablar es que desde hace un par de días nos enviaron el Planea oficializado de 2026 a 2032. Entonces, por lo menos en eso ya se está avanzando, pero eso no quita que hasta hace poco había estado parado completamente por razones que vamos a hablar más adelante. Y bueno, básicamente el Planea lo que hace es funcionar como un tipo de ente coordinador entre todos los ministerios. Ya en el episodio pasado Jimena nos hablaba de cómo las instituciones tienden a pimponearse a las niñas, estos casos que dicen como no, esa es área del Ministerio de Educación porque tiene que ver con la población escolarizada, y no, esa es área del Ministerio de Salud porque son niños y niñas que no van a la escuela, entonces les toca a ellos. O por ejemplo que el Ministerio de Desarrollo se tiene que encargar de darle transferencias monetarias condicionadas a las niñas que han sufrido violaciones y producto de estos abusos han resultado embarazadas, pero sin un ministerio público que tome las denuncias, entonces no tienen la papelería correspondiente para poder acceder a esas transferencias monetarias condicionadas. Entonces lo que hacía el Planea, lo que hace el Planea, lo que debería hacer es funcionar como este ente articulador y sentar a todas las instituciones correspondientes en un solo lugar para generar estrategias de prevención y de mitigación de las consecuencias de estos embarazos y de estos abusos. Planea se había renovado sin excepción, como ya lo habíamos comentado, cada 3 años, como cuentas en tu nota. Sin embargo, a mediados de 2025, como también ya nos comentaste y nos compartiste, se quedó congelado sin mayor explicación. Sí, se quedó varado en esta área gris institucional y un poco burocrática, diría yo, porque hacía falta la aprobación del Gabinete de Desarrollo del Ejecutivo. Aquí hay varias voces dentro del reportaje que pueden ir a leerlo, que nos explicaban por qué es que no se había oficializado el Planea. El Planea no es la única política que existe para la prevención de embarazos en niñas y adolescentes. Existe la Carta de Acuerdo Prevenir con Educación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que se firmó desde el 2008 y que sigue existiendo y se sigue implementando. Pero el Planea tenía esta particularidad de que tenía muchísimo más alcance por tener más área de coordinación. Lo que estaba sucediendo acá, según nos contaron las fuentes, pues es que había una lectura política errónea de que la educación integral en sexualidad podía ser usada como una excusa por el conservadurismo politizado para frenar la gobernanza de ciertas instituciones del Estado que estaban incluidas dentro del Planea. El Planea, como les digo, tenía bastante incidencia. Dentro de la nota contamos un poco de los datos de cómo fue reduciéndose el número de embarazos en niñas y adolescentes a partir de la implementación de estrategias como estas. Y solo también cabe recalcar que el Planea es una metodología también. Esto es algo que también se está dando a nivel municipal y vamos a hablar un poco más de esto. Pero sí, esta metodología sí ha servido bastante y los actores involucrados, como incluso las gobernaciones departamentales, han visto el beneficio de tener un programa como el Planea. Y hasta entonces era un poco más complicado
tener recursos para la prevención de embarazos porque no estaba oficializado, y que algo esté oficializado significa que hay recursos para hacer campañas, para hacer proyectos y demás, pero sí es un poco de lo que ha pasado con el Planea. Ya nos adelantaste que hay Planea 2026-2032, sin embargo también hubo otro tipo de noticias, Pilar, y tú le diste seguimiento al tema en la nota Cobán lanza plan para prevenir embarazos en niñas sin acciones concretas. Este se publicó en el portal de Ojo con mi Pisto el 14 de abril y de cierta manera habla del Planea o retoma esos objetivos que se quedaron congelados. Dinos un poco. Bueno, como les decía, el Planea, como es una metodología y es como justo esta metodología que permite que varias instituciones se junten a articularse, organizaciones de sociedad civil, y esto lo contamos un poco en el reportaje, ya habían sugerido que en Cobán se hiciera lo mismo, pero aterrizado a un nivel municipal. Es decir, sentar en una misma mesa técnica a la Municipalidad de Cobán, a su Dirección Municipal de la Mujer, a organizaciones de sociedad civil, al Ministerio de Salud, a la Gobernación de Alta Verapaz, para poder resolver este problema de los embarazos en niñas y adolescentes en Cobán, que es de los municipios que más casos tiene, y por eso fue el que tomamos de caso de estudio en el especial. Pero lo que pasó acá es que esta reunión de presentación, digamos, de socialización del Planea municipal, no es algo que se haya dado de manera inmediata. Desde abril del año pasado, de 2025, fue que las organizaciones de sociedad civil como el OSAR venían pidiéndole a la municipalidad este espacio para poder coordinar con otras instituciones. Y hasta el 25 de noviembre, que es la marcha del Día Internacional en contra de la violencia contra la mujer, que el OSAR y otras organizaciones se pusieron a leer y a demandar. Bueno, leyeron estadísticas de violencia sexual en el municipio y tenían esta consigna que era: si no es obra gris, pues no les interesa. Que la municipalidad les dio una fecha de reunión, que se supone que era en enero de 2026, se canceló y la primera pues la tuvieron justo el 31 de marzo. Y según hablé con Irma Pou, que es la directora municipal de la mujer, esta mesa únicamente fue para hacer la presentación, fue una reunión de una agenda muy corta y no se ha llegado a acciones concretas de qué van a hacer para prevenir los embarazos de niñas y adolescentes en el municipio. Hablé también con Carmelina Chocó, que es representante del OSAR en Alta Verapaz, y justo esto era una de las quejas, ¿verdad?, bastante válidas, que no se había llegado a acciones concretas ya casi un año después de que se les pidió la primera reunión. Vale la pena resaltar que las acciones de Planea, según los expertos consultados, con los que tú hablaste, por supuesto, funcionaban porque por una parte se reconocía que un embarazo impuesto no tiene una causa, sino varias, y que si queremos que este país deje de tener la altísima incidencia que tiene, se tiene que trabajar a todo nivel, desde lo nacional a lo departamental, sin olvidar al gobierno local, a las alcaldías, Pilar. Sí, de hecho, las alcaldías tienen bastante área de incidencia en un montón de las causas, porque hablábamos con personas de UNFPA que nos decían que si es multicausal tiene varias soluciones y áreas de incidencia. Por ejemplo, las alcaldías pueden prestar sus espacios municipales para espacios amigables, que los espacios amigables son una estrategia del Ministerio de Salud en los que un COCODE o un grupo de personas organizadas solicitan que se les lleguen a dar charlas de educación sexual, y el Ministerio de Salud tiene todo un pensum de educación integral en sexualidad y tienen técnicos que imparten estas charlas, pero lo que sí necesitan es un área física. Ahí es donde se encuentra el problema, porque realmente no todas las municipalidades prestan sus salones municipales o sus instalaciones o los centros de salud municipales para poder impartir estas charlas. Y sí, o sea, hay realmente mucho que hacer desde los gobiernos locales. Por ejemplo, nos hablaban unos expertos de casas maternas, que son lugares físicos donde las personas estas casas maternas, que son lugares físicos donde las madres que van a dar a luz pronto pueden llegar y estar mucho más cerca de un centro de salud para no tener que arriesgarse a hacer todo un recorrido si tampoco se invierten en caminos rurales o en centros de salud más cercanos a las comunidades que más lo necesitan. Por otra parte, Pilar, en el reportaje de marzo también nos contaste cómo los documentos de Planea originales revisaron hace poco, quizá por presión del sindicato del Ministerio de Educación del STEG, y toda esta narrativa relacionada con la propagación de la agenda de género. ¿Qué se dijo al respecto y cuánto de verdad hay en eso?
Realmente era un poco lo que les decía antes. Está esta idea, esta lectura política de que el conservadurismo politizado, y esa fue la frase que más se me quedó, conservadurismo politizado, porque pues es muy cierta, está haciendo lo posible para frenar todas las acciones del Ministerio de Educación. Y parte de eso fue que hace más de un año habían dicho que la ministra quería cambiar los libros de texto de los estudiantes para propagar la agenda de género. Y un poco esta era la noción que se trasladó al Planea, que era una metodología que iba a ser instrumentalizada para adoctrinar en esto de la agenda de género, que la verdad es que es un término bastante ambiguo, porque ¿qué significa? Yo creo que es un término muy politizado, ¿verdad? Entonces pues eso fue un poco lo que sucedió y esto claramente afectó la oficialización del documento como tal, y me repito, ¿verdad? Que sea un documento, porque tenemos fuentes dentro del reportaje que dicen que creen que se está haciendo demasiado ruido por un documento que no aporta nada, pero el hecho de que esté oficializado ya permite acceso a recursos para generar programas y acciones muchísimo más concretas que obviamente hacen falta. Lo vimos en el caso de Coan. Y sí, discursos así se están frenando este tipo de acciones. Estaremos muy pendientes de lo que pasa de aquí para adelante con el Planea y con todos los esfuerzos multisectoriales dedicados a la prevención de embarazos en niñas y adolescentes. Gracias por habernos acompañado, Pilar. Les cuento que en el próximo episodio estará con nosotros Jimena Porres, con quien conversaremos sobre la importancia de que las municipalidades se involucran de forma más decisiva en esta problemática, incluso para proteger a las víctimas de cualquier eventual agresión. Hasta entonces.